Hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra de Dios, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de Los Altos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versos 1 al 6. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí, cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 versos 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel al que su iglesia está unida como los sarmientos a la vid y puede dar fruto abundante. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, arzobispo de Los Altos, recordándoles precisamente que estamos nosotros siempre en tiempo de misión. La misión, que es el testimonio, lleva al martirio. Pero es un martirio que, aparte de ser una tempestad externa, ¿verdad? El mundo ataca a la iglesia, puede haber también alguna tempestad interna, como veremos hoy. A veces hay disensos, hay discusiones, pero la iglesia es siempre la misma iglesia de Cristo. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María,
a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La actividad misionera de la Iglesia siempre es importante, pero la Iglesia encuentra diferentes ambientes. Por ejemplo, cuando la Iglesia se abrió a los paganos, resulta que los paganos pues tenían cada costumbre, cada rasgo cultural tremendo. Tanto es así que muchos decían, para que sean cristianos primero deben ser judíos. Bueno, el judaísmo es también una forma religiosa importante. Entonces se arma la discusión. Se arma la discusión. ¿Por qué tienen que ser los paganos tan fácilmente cristianos? Creo que esto es importante porque una de las herencias de Papa Francisco fue siempre esta apertura. Apertura, y decía, en la iglesia tienen lugar todos, pero no es un lugar así como quien dice sin importar qué hagas. Entonces la iglesia comienza a reunirse en algo que es sumamente importante. Estamos en el capítulo 15 de Hechos, el primer concilio. Concilio, o sea, reunión para aclarar, para discutir bajo la acción del Espíritu Santo. Y vamos a ver que había unos sectores muy fuertes. Hay que circuncidar a los paganos, exigirles que cumplan la ley de Moisés. Pero bueno, esto lo iremos viendo poco a poco. ¿Qué es lo importante en la fe? Bueno, cumplir lo que dicen los mandamientos de Dios, seguir el magisterio de la iglesia, pero sobre todo esta unidad. Por eso Jesús dice hoy, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Cuando dice vid verdadera, quiere decir que podemos unirnos a aquello que no da vida. El sarmiento, o sea, la ramita, está unida al árbol de la vid y por eso da fruto, por esa unión. La unión es a través de la oración, a través de la fe, pero también de los sacramentos. Pensemos cuántos en nuestra tierra han dejado los sacramentos. Se ríen de la Eucaristía, el resto no les parece importante. Allá también un poquito el bautismo, pero por eso Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Importante preguntarse cómo estamos en esa relación con Cristo vivo. Preparémonos a la meditación. En la meditación de hoy nos preguntamos, en primer lugar, nosotros nos damos cuenta de manera realista que en la iglesia hay diferentes tipos de pensamiento, pero al final hay una doctrina. El catecismo de la Iglesia Católica resume, ¿verdad?, la doctrina católica. Quizá en algunos lugares se pueda tener algún tipo de adecuación, pero no se puede cambiar lo esencial. Lo esencial es esto. Nos damos cuenta de que hay discusiones como esa que va a haber en Jerusalén y eso no cambia que la iglesia sea tal. Y en segunda pregunta, ¿cómo es nuestra unión con Jesucristo? ¿Es un acto de fe? ¿Es un levantar la mano? ¿Es dar una ofrenda? ¿Es una unión de una vida nueva? Y además aprovechamos los sacramentos. Hermanos, no solamente el bautismo, el matrimonio, también la primera comunión, la Eucaristía es el sacramento fundamental de la fe. Y también aprovechamos todo aquello que la Iglesia nos da como medio de unión con Él. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, mientras tu Iglesia se extiende por el mundo, encuentra discusiones, encuentra problemas que discernir para bien de la misma iglesia, pero danos siempre, Señor, el don de la unidad contigo, para que estando unido contigo verdaderamente estemos unidos entre nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque asistes a tu iglesia y naturalmente sus frutos son el amor, la caridad, la misericordia y la paz. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 121 dice,
Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Es un salmo de los que se llamaban salmos de subida, porque los peregrinos subían a Jerusalén, que está en las montañas de Judea, ¿no? Pero iban con ese gozo de poder encontrar en Jerusalén, pues el templo, como dice los tribunales de justicia, la ciudad de David, y allí, en esa ciudad de Jerusalén, tendrá lugar el primer concilio. Entremos en la contemplación. Imaginemos a los apóstoles, a los discípulos que están intercambiando puntos de vista. Necesariamente hay que llegar a un acuerdo para bien de la iglesia, pero la iglesia siempre sigue siendo una, la iglesia del Señor. No cada uno funda su iglesia porque no está de acuerdo con el otro, como a veces pasa. Por eso decimos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues orar por la unidad de la iglesia. Como digo, hay reuniones en el Consejo Pastoral de la Parroquia, hay reuniones en la diócesis, hay reuniones a nivel nacional e internacional. Tuvimos el Concilio Vaticano II que trató muchos temas. Lo importante es guardar siempre la unidad. Esto viene cuando existe la caridad. Y en segundo lugar, propongámonos pues esta unión con Cristo. Esa unión que tiene como signo verdaderamente la oración, la caridad, la práctica de la fe y sobre todo no desaprovechar lo que perdió el protestantismo. Perdieron los sacramentos. Dicen que son ritos humanos, que es un negocio. Bueno, no, están claramente en la palabra de Dios y en el catecismo de la Iglesia. Nos permita esta unión con ella siempre. María Santísima, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de Los Altos. Hasta mañana.